Buenos días a todos y todas las presentes. La segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Ana Francis Moore y la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida al conversatorio Menstruación Digna, Derecho o Privilegio. A continuación les presentaré a nuestras participantes. El día de hoy en el Presidium nos acompañan Jimena Alejandra Cruz Reyes, Coordinadora Estatal de Igualdad de Género por la Red Mundial de Jóvenes Políticos; Anaí Rodríguez, cofundadora de Menstruación Digna en México; la diputada Ana Francis Moore, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México; Stephanie Montserrat Ramírez Benítez, subcoordinadora estatal de Igualdad de Género por la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México; Fátima Ballesteros, directora estatal por la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de todos y todas las diputadas que se encuentren con nosotros, a los invitados especiales y al público en general que nos acompaña el día de hoy, así como a aquellos que siguen esta presentación a través de los diferentes medios digitales y redes sociales. Para brindarnos un mensaje de bienvenida, cedo el uso de la palabra a la diputada Ana Francis Moore, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pues voy a ser breve para que vayamos entrando pronto en materia. A mí me da muchísimo gusto haber recibido la propuesta de parte de esta organización de jóvenes políticos, políticas, sobre este tema que tiene que ver con varias circunstancias. La primera es que desde la Aquelarre de Donceles, que son este grupo de diputadas feministas que nos hemos juntado en el Congreso de la Ciudad de México desde el inicio de esta segunda legislatura y que hemos estado proponiendo y empujando diversos temas de manera conjunta, y uno de esos ha sido justamente el tema de la menstruación. Ya hablaremos en un ratito, un poco más adelante, como de las iniciativas que hemos propuesto, pero pues todo ha sido, la verdad, a propuesta y a trabajo colaborativo con, por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha tomado el tema muy en serio, y por otro lado, con organizaciones de la sociedad civil que son expertas en el tema. El título de este espacio, Menstruación Digna, ¿es un derecho o un privilegio? Pues la verdad es que hasta ahorita es un privilegio, pues, ¿no? Somos realmente pocas las mujeres que hemos podido acceder a un proceso de menstruación en más o menos un espacio de dignidad, y más o menos un espacio de dignidad permanente. En realidad hay muchos periodos específicos que se transitan por muchos espacios de indignidad, es decir, de no acompañamiento del Estado, de no acompañamiento social, de no acompañamiento cultural. Ahí hay un montón de mitos que romper, un montón de barreras que romper, pero me gustaría cerrar esta primera intervención dejando una cosa clara. Este es un asunto de política pública. Esto es un asunto público, no es un asunto de la intimidad de las mujeres, de cuando estamos en el baño solitas con los productos de gestión menstrual envueltos en periódico. No, esto es un asunto público y tiene que verse como un asunto público de la mitad de la población, de mujeres y personas menstruantes. Así es que celebro mucho la iniciativa de la organización, celebro mucho que exista la organización, porque la verdad es que buena falta que hace que las políticas públicas tengan perspectiva de juventud, tengan un diálogo abierto, como dice mi presidente, con los jóvenes. Entonces, lo celebro mucho y bueno, pues eso, hasta aquí, gracias. Muchas gracias, diputada. De igual forma, cedo el uso de la palabra a Fátima García Ballesteros, nuestra directora estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes. Antes que todo, agradecer la apertura del espacio a la diputada Ana Francis, que sin duda, pues bueno, ya es la segunda ocasión que podemos colaborar con ella desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México, y desde luego
hay que reconocer y agradecer el gran trabajo que ha estado realizando la Coordinación Estatal de Igualdad de Género, de la mano de Ale, de Fanny, de Jime, de todo el equipo de trabajo y también a su vez de nuestra Coordinación Estatal de Salud y Deporte con nuestra coordinadora Laura y de igual forma su equipo de trabajo. Ahora bien, pues bueno, como saben, Menstruación en las Calles pues es un proyecto que nace a nivel nacional en nuestra organización aproximadamente hace 2 años más o menos. ¿Y qué es lo que buscamos con Menstruación en las Calles? Más allá de tener un impacto común, un impacto que llega a ser una pequeña campaña, buscamos efectivamente hacer que este tema tan trascendente apegado de los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso enfatizando un tanto en el ODS 3 y en el ODS 10, pues bueno, buscamos que sea un proyecto de juventudes, que sea un proyecto de las y los jóvenes y que justamente vayamos a concientizar de este tema tan importante y desde luego crear una ciudadanía empática y consciente de este tema. Hoy sin duda, pues bueno, en el caso de la estructura de la Ciudad de México, pues el equipo se ha concentrado y se ha mantenido a constante trabajo de buscar esas áreas de oportunidad, de buscar esos espacios donde podamos no solamente dar inicio de manera formal a este gran proyecto, sino que también podamos efectivamente llevar este tema a acciones, no solamente con esta campaña y con el proyecto, sino que vamos a buscar poderlo llevar a algunos otros espacios y pues bueno, celebro que por fin podamos iniciar con el proyecto. Hoy pues 11 de diciembre formalmente la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México damos por iniciado Menstruación en las Calles y bueno, cerrará el 2023 de una manera extraordinaria y comenzará el 2024 de la misma manera. Así que pues agradecerles muchísimo y por mi parte pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Ahora, con mucho orgullo y cariño, les presento el proyecto Menstruación en las Calles. Este tiene por objetivo visibilizar a las personas menstruantes más vulneradas que no tienen acceso a los productos de higiene menstrual, los cuales deberían de estar al alcance de todas ellas sin distinción alguna. Menstruar no es un acto merecedor de privilegio y todas tenemos el derecho a vivirlo con dignidad. Es así que, siguiendo con el programa, es de mi agrado presentarles a la cofundadora y vocera de Menstruación Digna en México, que lucha por combatir la desinformación y el derecho a la gestión menstrual digna, licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestrante de Estudios de Género por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diplomados en Cooperación Internacional y Estudios en Latinoamericanos. Ha trabajado para la Organización de la Sociedad Civil, Iniciativa Privada y en la Administración Pública Federal. Formó parte del primer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México y actualmente forma parte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, donde se analizan temas de género. Anaí Rodríguez, un aplauso, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Pues muchas gracias primero por la invitación, a Ale que ahí me estuvo buscando. Siempre es un gusto volver aquí porque justamente aquí empezó el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y de todo el trabajo que hicimos, pues salió el tema de menstruación digna y así es como se fundó esta colectiva que ha hecho un montón de cosas, como pues ahorita se los voy a platicar, pero entre las cosas que hemos hecho fue eliminar el impuesto de toallas, tampones y copas. Entonces, pues justo aquí empezó todo y qué bonito volver. Hace un año también estábamos ahí dando un empuje para que se aprobaran las diversas iniciativas sobre menstruación que están todavía aquí en el Congreso y siempre es bueno recordar a todas las personas que legislan que es importante pues aprobarlas porque al final de cuentas, como bien lo dijo la diputada, pues esto es un privilegio y lo está haciendo para muchas personas, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotras desde Menstruación Digna, parte de lo que hacemos es solamente incidencia en legislación y política pública. Hay muchas personas ya que habían trabajado el tema de recolección de productos, de educación menstrual y demás,
pero hasta cuando nos fundamos, que fue en 2019, no había organizaciones directamente involucradas en apoyar estas legislaciones, así que lo vimos como un área de oportunidad y pues se conjuntaron. En un principio éramos 5 personas, en un momento de la vida llegamos a ser casi 300, entonces ha ido ahí fluctuando el número, pero son personas que están involucradas en el tema de los derechos menstruales. Cuando empezamos era muy difícil porque, pues aquí la diputada no me dejará mentir, cuando se quiere hacer legislación o política pública necesitas datos. Y yo no podía llegar a decir la menstruación es un problema sin tener un dato de cuál es el problema en México. En ese momento, allá para 2019, no había datos específicos de México. UNICEF México había tenido estudios de casos específicos en Chihuahua, en Chiapas, pero no había datos a nivel nacional, ahora ya están. Logramos hacer la primera encuesta nacional sobre gestión menstrual en México, que se presentó en octubre del año pasado, de la mano de UNICEF y de City Latinoamérica. Y uno de los datos, todos los datos que van a ver a lo largo de la presentación son de ahí. La encuesta está disponible para quien quiera, si quieren tomarla para estudios, para política pública, para lo que sea, ahí están todos los datos. Es a nivel nacional y también hicimos énfasis en estados que ya habían aprobado la legislación de gratuidad, como para tener una línea de partida y en unos años ojalá volver a hacer la encuesta para ver cómo ha avanzado. El dato que a mí más me llamó la atención fue que el 81% de las mujeres y otras personas menstruantes creen que los hombres tienen una ventaja por no menstruar. Siguiente, por favor. Y esto es bastante difícil porque si nosotros nacemos ya con un prejuicio, con un preconcepto de que somos pues inferiores en cierta manera o tenemos una desventaja por una condición fisiológica que nos acompaña 4 décadas de nuestra vida, pues ya estamos hablando de una desigualdad de género brutal, ¿no? Nosotras lo que hacemos es buscar la equidad menstrual y eso quiere decir que buscamos el acceso a productos para todas las personas. Es importante decir que ahora solamente estamos enfocadas en que se dé gratuidad en las escuelas por el tema de presupuesto, por el tema de implementación, pero ojalá en un futuro podamos llegar a una gratuidad universal, como ya lo tiene Escocia, que todas las personas pueden pedir productos de gestión menstrual en las instalaciones de salud. Entonces, pues esperemos que acá se llegue a eso. También buscamos el acceso a la educación menstrual, que es importante para poder quitar todos estos mitos y tabúes, y el acceso a la infraestructura, que poco se habla, pero ahí es donde entra el tema de, sí está bien, sabemos que algunos productos como las toallas desechables o los tampones pueden ser muy contaminantes y que las copas pues son medioambientalmente más amigables, pero el tema aquí es que no todas las personas cuentan con una infraestructura para poderlas sostener. O sea, ahorita estaban hablando de las personas en situación de calle, difícilmente van a poder sostener, usar una copa durante su periodo, ¿no? Entonces, pues nos enfocamos mucho en que se cuente con infraestructura desde un baño privado, agua, papel, jabón, un bote de basura, etcétera. Nosotras hablamos de gestión y es lo que estamos empujando mucho, no hablar de higiene porque pues la higiene da una connotación de que algo tiene que estar limpio y si bien es importante el componente higiénico en la menstruación, pues también es importante saber que hay condiciones más allá de la salud, ¿no? Que hay condiciones estructurales, sociales, religiosas también, culturales, psicológicas, etcétera, que tienen que ver con la gestión menstrual. Siguiente, por favor. Entonces, por eso hablamos de derechos menstruales y eso incluye todo lo que se puedan imaginar, desde la infraestructura hasta el acceso a la salud, que en México, pues como saben, la mayoría de las mujeres no tienen un acceso gratuito a la salud y por eso hablamos de todo este componente de derechos menstruales, sobre todo para que atiendan la sintomatología en torno a la menstruación, que puede ser síndrome de ovario poliquístico, endometriosis y demás. La menopausia, que es todo un tema y ni vamos a entrar porque ahí nos podemos quedar hablando 3 horas, pero cómo la menopausia y la menstruación, por ejemplo, también afectan en nuestro ámbito laboral. Siguiente, por favor. Le puedes dar, bueno, esto es rápido porque, para que vean que el tema viene desde Naciones Unidas, se empezó a ver por ahí desde 2015, es un tema relativamente nuevo en la lucha de los derechos de las mujeres o de las personas menstruantes. Pero eso no quiere decir que antes de esto no hubiera gente trabajando, ya había, pero digamos que como el que empezaran a tomar en cuenta el tema fue a partir de 2015, se abordó mucho con el tema de agua y saneamiento, ahí se empezó a hablar de higiene primero, en Naciones Unidas y de menstruación, ahora ya mencionan gestión menstrual,
ya mencionan el tema de la gratuidad, de la eliminación del IVA y demás, y parte de lo que se me hizo padre, y por eso lo pongo, es que reconocen desde Naciones Unidas que es un tema que lo empujó 100% a la sociedad civil, en especial las jóvenes y los jóvenes y les jóvenes, para hablar sobre menstruación, y creo que es de los pocos temas que se les da el crédito que viene desde los movimientos sociales. Siguiente, por favor. Y la otra. Esa es la Agenda 2030. Bueno, y ahora sí vamos a entrar al tema de cómo trastocan los derechos. Parte del por qué varias personas se preguntan de ¿por qué quieren gratuidad, no? O sea, pues mejor que el Estado nos regale rollo de papel. Me acuerdo que nos ponían mucho en las redes sociales, porque eso sí lo utilizamos todo. El tema de que el Estado se encargue de esto es porque es garante de los derechos, y la menstruación para muchas personas es un obstáculo para acceder a ellos. Aquí pueden ver algunos, como el tema de la educación. En México el 30% de las niñas ha dejado de ir a la escuela a causa de la menstruación. También ahí va ligado el tema de educación menstrual. 7 de cada 10 cuando llega su primera menstruación no tiene información acerca de qué es lo que está pasando. Hace poquito nosotras en las redes sociales compartíamos que una influencer muy famosa contó cómo había sido su primera menstruación. Ella pensó que se había hecho popó y no se enteró hasta después de que pues ya había menstruado, y de repente nos han llegado testimonios que son niñas que tienen 1 año menstruando y no le han dicho a su mamá porque no saben qué les pasa y demás. Entonces, como la importancia de tener la educación menstrual es vital para todas las personas, para quitar el estigma y el tabú. En el tema del trabajo, pues el 21% ha dejado ir al trabajo alguna vez a causa de la menstruación. El 88% está de acuerdo en los permisos menstruales, que igual los permisos menstruales son todo un tema. Sé que desde acá han empujado un exhorto para que pues se meta en la ley federal del trabajo el tema de los permisos. Ahí hay muchas aristas, desde el acceso a la salud, porque parte de lo que pedían era un justificante médico. Insisto, no todas las personas tienen el acceso a la salud gratuito, y mucho menos a la salud de un especialista ginecológico. Y pues ya sabemos que el costo es elevado, ¿no?, para poder ir. Entonces está eso, está el tema también de sensibilización al lado empresarial, porque pues hemos recibido muchos comentarios de pues van a faltar todas las mujeres el mismo día, o eso nos va a costar dinero, o van a estar en su casa tiradas. Y cuando estoy con gente que está como en el sector empresarial, les digo que ustedes no saben, las personas que no menstruan no tienen una idea de que cuando decimos no puedo más es porque ya no podemos más, o sea, porque ya nos tomamos 300 pastillas, nos pusimos la almohadita caliente, nos tomamos el té, el remedio, y no se nos quitó. Y si pedimos el permiso menstrual, no vamos a estar en nuestra casa tiradas viendo Netflix pasándola increíble. Generalmente es porque tenemos unos dolores tan intensos que nos impide, pues a lo mejor hasta levantarnos de la cama, ¿no? Y ahí también importante hacer notar que muchos de los países que han avanzado en este tema, que son más que nada asiáticos, hay un problema porque las personas no toman este derecho, ya que piensan que las van a ver como más débiles, o que las van a discriminar, o que van a ganar menos salario, o las pueden despedir. Entonces, por eso es importante también tener el tema de la educación y sensibilización en menstruación para todas las personas. Por último, que se liga mucho, que es el tema de la salud. El 68% reporta haber tenido molestias, y ahí no lo puse, pero lo interesante es que solo 4 de cada 100 personas van al médico o a la médica cuando tienen una molestia. O sea, es muy poquito las personas que llegan a ir, y eso también te habla de, otra vez volvemos, ¿no?, al acceso a la salud. Entonces, acá creo. En el tema de discriminación, sorprende que solamente creen que lo bueno de la menstruación es que no estás embarazada, con un 69%, y esto va ligado a que muchas veces la educación menstrual que se nos da es ligarla totalmente a qué días podemos quedar o no embarazadas, y pues sí, como si eso fuera lo único importante, cuando el ciclo menstrual te puede decir muchas cosas más allá de eso. Y pues el 63% está de acuerdo en que las personas desearían no tener la menstruación, que habla mucho otra vez del deseo o de la desventaja que nos vemos al tener este proceso. Siguiente, por favor. Y en términos económicos, pues el 30% ha tenido dificultades para comprar toallas sanitarias, que es muchísimo si lo ponen sobre la mesa. Y de ese 30%, la mitad ha tenido que renunciar a comprar alimentos, medicamentos o servicios para poder comprar toallas. Estás hablando de que, en efecto, hay muchas personas en nuestro país que no pueden comprar los productos de gestión menstrual, y eso impide que pues hagan su rutina, ¿no? O sea, de que vayan al trabajo, a la escuela y demás. Creo que, siguiente, el tema con
Donde se puede ver más reflejado es en el tema de la educación, porque si se ponen a ver que las niñas faltan por lo menos 3 días al mes y el ciclo escolar son 10 meses, estamos hablando de un mes entero que dejan de ir a la escuela, y difícilmente, lo pongo así sobre mi mano al fuego, un profesor o una profesora se va a sentar con esa niña después y le va a explicar lo que no vio en esos días. Entonces, desde ahí empieza una brecha de desigualdad de género, de adquisición de conocimientos, habilidades, que eso puede desembocar más adelante pues en el acceso a oportunidades, ¿no? E incluso llega al abandono escolar, y pues ahí estamos hablando de que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, que se ha reportado desde matrimonios forzados, embarazos no deseados, trata de personas y demás. Entonces, por eso es importante hablar de la gratuidad de productos en las escuelas, y aquí en donde ven todos los que están en rojo son los estados que ya aprobaron la reforma a la ley de educación para que estén de manera gratuita. Los productos de gestión menstrual son 11, pues ya a partir de 2022 dijimos adiós al IVA en toallas, tampones y copas. Pero de estos 11, y esto es un llamado para aquí las legisladoras, que solo 2 están funcionando porque hay un tema de presupuesto. Solamente Jalisco, que ya tiene 2 años con el programa y que cada vez le va aumentando más millones, lo cual me alegra mucho, yo soy de allá, entonces está muy padre y trabajamos muy de cerca en esa legislación, entonces fue como muy bonito verla progresar. Y Michoacán, que también lo está poniendo en práctica. Michoacán fue el primer estado que aprobó el cambio a su ley de educación. Todos los demás pues no cuentan con presupuesto, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? De pues quienes dan el presupuesto, al final casi siempre son hombres los que están en esas comisiones y los que están en las secretarías, y pues difícilmente van a entender el por qué es importante dar productos de gestión menstrual, pero bueno, ahí lo pueden consultar. Obviamente, como aquí en Ciudad de México, en otros estados hay legislación presentada al respecto, pero no se ha aprobado. Siguiente, por favor. Y ya como para terminar, les voy a presentar 3 cosas que nosotras hemos intentado hacer para poder abonar a esto. Esto es interesante porque hay una recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos, que es la 35-2021, el 31 de agosto del 2021 la emitió, y que habla de las mujeres privadas de su libertad. Yo sé que aquí presentaron una iniciativa al respecto porque ahí estuvimos de cerca, pero también es importante, nosotras nos acercamos, porque parte de la recomendación hay una parte que es capacitación al personal, que ahí lo ven, habla, hay un estudio muy bueno, la pueden consultar, son casi 150 páginas, pero de lo que habla es del costo elevado que hay del producto dentro de los centros de reinserción, que son de 5 a 10 veces más caros en el interior, que no cuentan con una partida presupuestal específica para esto. 17 estados son los que no cuentan, entre ellos la Ciudad de México, que pues no tienen como dinero asignado específico para esto, y recurren a donaciones o a los familiares de las personas. Recordemos que el 60% de las mujeres que entran pues son olvidadas por sus familias, entonces pues queda muy a expensas de la donación o del trabajo al interior, y muchas veces el trabajo no hay para todas, ¿no? Y pues ahí ya saben que no se han leído, COPRED tiene también un informe muy bueno sobre esto, que habla de que utilizan desde calcetines, pedazos de playera, colchón. Yo me enteré también de el relleno de los brasieres, les sirve para eso, plástico y demás, y eso puede detonar después pues complicaciones en la salud como las infecciones. Algo que yo no tenía en cuenta, y que justo con la capacitación al personal nos dimos cuenta de la importancia que es que no solamente se dé esto en los centros donde están puras mujeres, sino también en donde van visitas mujeres, porque pues hay muchas condiciones que les ponen para poder entrar a los centros, no pueden entrar con tampones, por ejemplo, tienen que ser toallas y demás. Entonces, como esa sensibilización, el tema del suministro de agua, aquí en Santa Marta el vital líquido se suministra a las mujeres solamente en 2 horarios, entonces pues no lo tienen de manera fluida, por así decirlo. Y la capacitación al personal, que es donde apoyamos, ahí pueden ver la pantalla de los cursos que dimos, obviamente tapamos las caras por confidencialidad, pero trabajamos con personal de seguridad, con personal médico, que trabajaba ahí para sensibilizarlos en tema de menstruación. Esto no es suficiente, evidentemente, pero creo que fue un primer intento para poner el tema de las mujeres privadas de su libertad, y que ojalá se siga impulsando. No solamente llevar producto, no solamente es trabajar con las personas que están privadas de su libertad, sino las personas que en teoría les tienen que garantizar ese derecho a una menstruación digna. Siguiente, por favor.
En el tema de la educación, lo que nosotros estamos haciendo, ese ya es viejo, ese es el libro de texto anterior que había. Como pueden ver, eran solamente 4 párrafos en torno a la menstruación, que empiezan en donde están las letritas rojas, y hablaba de que era un desecho, de que te tenías que bañar, lo ligaba al ciclo reproductivo y que iba a haber dolor. Nosotras celebramos un montón lo de la reforma en los libros de texto, porque si bien claramente no es suficiente, sí fue un avance monumental, porque ya por lo menos habla de que la menstruación es un proceso normal y eso nos gustó mucho. Habla de gestión menstrual también y no de higiene, ya da una variedad más amplia de productos ahí y tiene como algunas dinámicas de sensibilización con las familias también, hablando de tabús y estigmas. Entonces es un avance grande. Obviamente nos hubiera gustado meter más cosas como los diagramas menstruales que están ahí, lo pueden ver. Esto es importante porque cuando haces tu diagrama menstrual puedes mapear tus emociones y tu estado físico, entonces logras ver que eres una persona cíclica y cómo todo puede encuadrarse ahí, ¿no? Desde qué días estás más activa para hacer ejercicio, qué días tal vez no, qué días estás más sensible, qué días te concentras mejor y demás. Y si partimos de eso, creo que va a ser muy diferente cómo vemos la menstruación, no como algo horrible, sino como algo que nos ayuda a mapear nuestra salud, tanto física como emocional, y podemos planear en torno a eso. Que ojalá eso también se adoptara en los trabajos, pero bueno, esa es otra historia. Por ahí ven otras cifras que creo que son importantes. El 94% cree que no es un tema que solamente se deba de hablar con niñas, sino también con niños. Yo de verdad detesto, y no sé si a ustedes les pasó, que cuando iban a hablar de menstruación sacaban a los hombres, a los niños. Yo pensé que ya no pasaba y justo el año pasado fuimos a un estado, no voy a decir cuál, a dar sensibilización y nos sacaron también a los niños. No, pero llegamos a la escuela y ya los tenían separados y lo que más coraje me dio es que traté de hablar con el director y se negó rotundamente y yo, dame 15 niños y te doy 15 niños, hacía una negociación. No, es que está en una actividad de cuentacuentos, estaban jugando fútbol y eso me enojó más, o sea, porque fue como, es importante que los niños también sepan qué es lo que pasa, porque al final muchas de las cosas que se reportan, ese 30% que no va a la escuela, no solamente porque no tengan el producto, sino también por las burlas que llega a haber, porque los profesores no las dejan ir al baño, porque ni siquiera hay baño o porque el baño está deplorable, ¿no? Entonces, como que es importante enfocar la educación menstrual también hacia los niños. Cree la mayoría de la gente que estas frases horribles que te dicen es por falta de información o ignorancia, entonces ahí pues tenemos la oportunidad de seguir empujando la educación menstrual. Y el último caso, siguiente por favor, que estamos impulsando y que ya llevamos varios, son los puntos rojos. Estos se llaman de diferentes maneras, puntos rojos, también se llaman puntos menstruales, etcétera, que ahí estamos en el Congreso Federal. Pusimos unas cajitas ahí súper bonitas. Pues esto es muy libre, lo pueden hacer como sea, pero la idea es que afuera de los baños, en especial que no sea fuera del baño de las mujeres, sino entre baño de hombres y mujeres, o si ya son baños mixtos que estén afuera, estén estas cajitas con producto. Esto es una medida paliativa, porque evidentemente esto tiene que ser autosostenible, ¿no? La idea es que si tomas uno y tienes la posibilidad de el día de mañana traer otro o 10 más, lo puedas hacer y que siempre esté lleno. Estos, como les digo, los pusimos ahí en Cámara de Diputados Federal, y otros, los que están en medio, los pusimos en secundarias en Matamoros. Sé que hay esfuerzos también en Nuevo León, pusieron unos, en Guadalajara pusieron otros, pero son como medidas que podemos hacer desde donde estamos, que si bien también hablan de un privilegio porque podemos recargar, digamos, de toallas y tampones, nos ayuda mucho a la visibilidad de la menstruación, ¿no? No solamente con las personas que menstruan, sino con las que no. Y pues como un recordatorio de esto se tiene que hacer. En Chihuahua también en las secretarías los instalaron y en Oaxaca los van a instalar en la Secretaría de la Mujer, porque creo que es una buena práctica para poder como tener ahí también el recordatorio de pues hay que impulsar esta legislación. Evidentemente lo ideal sería que esto lo recargara el Estado, por así decirlo, o que los proyectos fueran gratuitos para todas, pero mientras tanto pues son esfuerzos que se hacen desde sociedad civil o desde las diferentes áreas, ¿no? En el caso de las escuelas. ¿Puedes pasarle 2 más, por favor? Ya en esto no me voy a meter. Otra, por favor. Bueno, esos fueron los obstáculos que ahí Facebook
nos odió cuando empezó Menstruación Digna porque no nos dejaban poner eso que ven ahí, que es una toalla con una sangre roja. Nos decía que era contenido violento, impactante, sensacionalista, provocador. Yo en Facebook he visto cosas bien horribles, entonces no entendíamos muy bien y pues ya mandamos a revisión, pero igual no nos lo aprobaron. Creo que es uno de los principales obstáculos que tuvimos cuando empezamos Menstruación Digna. Y lo otro, pues que ya les hablé, es el presupuesto, ¿no? El presupuesto en los estados, que pues las legislaciones es el primer paso cuando se aprueban de un montón, y ahí el presupuesto es lo que nos está deteniendo. Hay casos de éxito y que se puede ver que sí se está aprovechando y que sí ha cambiado la situación, sobre todo de las niñas en las escuelas, y esperemos que el siguiente año o en el siguiente sexenio pues se pueda apoyar más esto, como dejarles de información que en Brasil el presidente Lula aprobó una reforma justamente para que se diera de manera gratuita los productos de gestión menstrual, entonces también puede venir empujado desde allá. Siguiente. Y ya para cerrar, porque pues ustedes van a decir qué hago con esta información. Justo lo que nosotras proponemos es que sí, Menstruación Digna pues es una colectiva que va a seguir impulsando la legislación y demás, y hay muchas que lo hacen, pero si no están en una colectiva también pueden ayudar desde mencionar la palabra menstruación, porque hay 10,000 maneras de decirlo para no nombrarlo, y pues ya saben que lo que no se nombra no existe, entonces pues empezar a decir estoy menstruando para que pues se pueda visibilizar, ¿no? También cuando vayan a los baños, no sé si les pasó, yo antes cuando usaba toallas, trataba de abrir la toalla con el menor ruido posible para que nadie se diera cuenta que estaba abriendo una toalla, y sé que a muchos les ha pasado también con los tampones, y pues es como hagan ruido, al final de cuentas todas las personas en ese baño saben pues de lo que estamos haciendo y qué es lo que nos está pasando, como dejar de invisibilizar la menstruación, ¿no? También empezar a mirar el ciclo menstrual diferente. Aquí no les estamos diciendo que vean como lo mejor que les ha pasado la menstruación, porque sé que para muchas es de repente doloroso, que si tienen dolor no está bien y tienen que ir a checarse, pero lo que sí es que pedimos que empiecen a ver desde otra mirada, ¿no? Como esto de hacer los calendarios menstruales, que por lo menos unos 3 meses lo hagan y ustedes mismas puedan conocerse un poquito más, y desde ahí pues resignificar la menstruación, porque al final de cuentas siempre cuando hablamos de esto con nuestras amigas es para quejarnos, ¿no? De, ay, ya tengo cólico, ya me arruinó el viaje a la playa, etcétera. Entonces, como empezar a hablar de una manera diferente, pues que compartan esta información con personas cercanas, que hablen, algo que nos salió y que no puse aquí en la encuesta nacional, es que un montón, ya ni me acuerdo el porcentaje, pero era muy alto, no sabían que ya no se pagaba el impuesto por toallas y tampones y copas. Entonces, si ustedes nos ayudan también a llevar ese mensaje, yo sé que de repente van a decir, pero el precio está igual o subió mucho más, pues hay una inflación y eso también se tiene que contemplar, pero en realidad si ustedes van a una tienda, a un supermercado y solo compran el producto, cuando paguen no les aparece el IVA. Y si les aparece, ahí hay una página de Profeco en donde pueden hacer la denuncia, porque no les tiene que aparecer. Entonces creo que esto es un gran avance porque son muy pocos países los que lo tienen, son como unos 30 más o menos alrededor del mundo, y en Latinoamérica son 3. Entonces pues sí, México en temas de menstruación sí está muy avanzado conforme a otros países, porque pues además de la eliminación del IVA tenemos estas legislaciones en gratuidad y otras cosas por ahí, y pues también compartirlo creo que es parte de lo que nos ayuda a visibilizar. Y por último, pero no menos importante, es la idea del metro cuadrado, ¿no? De qué puedo hacer desde donde yo estoy. Yo sí celebro mucho que se abran estos espacios, en especial con gente joven, porque al final es lo que necesitamos, ¿no? Es como si estamos en la universidad, pues puedes hacer un trabajo sobre menstruación, un cine debate, hay muchos materiales, sobre todo de libre acceso, como hay una que se llama La Caja de Pandora, que es un documental muy bueno sobre cómo se vive la menstruación en diferentes regiones del mundo. Pues está el de Period, que ya lo conocen, que es un documental que hasta ganó un premio Oscar y demás, que pueden ponerlos de manera gratuita y hacer como una discusión sobre eso, o llevar como estos foros sobre menstruación, hacer sus propios proyectos como el que ustedes tienen de recolección de producto, que también es importante, y poderlo llevar, porque eso, insisto, son medidas a lo mejor paliativas, pero ayudan en lo que se logra pues reformar toda la legislación y garantizar que para todas las personas pues haya
como esta gratuidad. Y ya si están en personas tomadoras de decisiones pueden hacer muchísimo más, desde implementar los permisos menstruales internamente. En México ya hay empresas que los tienen y no hay una legislación al respecto, entonces eso lo pueden hacer, o poner producto gratuito en los baños, o mínimo ir a revisar que los baños cuenten con las condiciones necesarias. Y esto va desde un seguro en la puerta hasta que haya papel, un bote de basura, un jabón, etcétera, que sería como las condiciones mínimas que se nos tienen que otorgar para menstruar con dignidad. Entonces, pues estas son las cosas que pueden hacer, que ojalá las impulsen desde donde están y pues nos ayuden a que la menstruación pues ya no sea un privilegio sino un derecho. Muchas gracias. Gracias, Anaí, por tus palabras. Prosiguiendo con las intervenciones, dejo el uso de la palabra y también doy la bienvenida a Nancy Núñez, diputada local en la Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buen día a todas, somos mujeres, a todos. Agradezco mucho a la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México, también a mi compañera y amiga Ana Francis por seguir impulsando estos espacios. Me da mucho gusto volver a coincidir con Anaí, ¿no?, que hemos estado trabajando juntas. Pues en nuestro caso, además de darles la bienvenida aquí a esta sede, pues reafirmar el compromiso que hemos tenido con el tema. Presentamos nosotros hace algunos meses la iniciativa justo que tiene que ver con las reformas a la ley de educación y que pues no perdemos la esperanza que en esta legislatura pueda salir, ¿no?, y seguir sumando esfuerzos. También presentamos una iniciativa que ha sido en coordinación con las compañeras en el tema de colocar en la ley de acceso y otros ordenamientos jurídicos el término de menstruación digna. Y como decía Anaí, es muy importante empezar a hablar, pero también colocar el tema en donde se tenga que visibilizar y colocar en todos, incluso no solo los ordenamientos jurídicos en la materia, sino qué dependencias podrían estar con una mayor obligatoriedad. Cualquier derecho, y hoy lo que nos trae aquí es menstruación digna, derecho al privilegio, por supuesto que colocamos que es un derecho, y cualquier derecho debe de ser exigible y justiciable. Entonces tenemos que saber a quién exigirle las cosas. Por eso la importancia de incluso a las dependencias, pues decir, le toca esto a la educación, ¿no?, le toca esto a la Secretaría de Salud, le toca esto a la Secretaría de las Mujeres. Creo que empezar a hablar más sobre el tema desde todos los espacios es muy importante. Y hoy nos dejan otras reflexiones, porque pues pensaba cuántas de nosotras en nuestros módulos ya tenemos productos, ¿no?, de higiene menstrual. Y me viene a la cabeza que justo hace unos días pues estábamos en una reunión y una compañera se para, ¿no?, consiguiendo una toalla sanitaria. Y pues si resulta que nadie traemos, pues eso ya se complica. Entonces creo que nos llevamos incluso tareas que tienen que ver con la legislación y que decirles que pues afortunadamente con la diputada Ana Francis y bueno, varias diputadas que estamos aliadas ahí en la que es la Red Feminista, pues no hemos quitado el dedo del renglón. No es un tema que ha sido fácil, sobre todo en lo que tiene que ver con un tema presupuestal, pero seguimos ahí pugnando, ¿no? Y seguimos teniendo ahí el dedo en la llaga de decir tiene que pasar, pero también en los hechos pues puede lograrse. Aquí está la diputada Valeria, que ella es quien está a cargo de esta, bueno, no es comisión, es de este comité de los módulos de atención de los diputados. Entonces creo que, por ejemplo, una acción que podemos hacer en inmediato es invitar, ¿no?, mediante un punto de acuerdo que asumamos todas, que en todos los módulos de atención de las y los diputados tengamos estos productos. Y es algo que no nos cuesta mucho y como dicen, se puede hacer incluso
me llevé una y en una semana traigo otra, y empezarlo a hacer al interior de estos espacios y en donde estemos. Por nuestra parte, pues reiterarles a las organizaciones, a las colectivas que están trabajando este tema, nuestro compromiso de seguir trabajando en esta materia porque tenemos que lograr pues seguir avanzando en lo que nos toque y pues siguen teniendo en una servidora una aliada. Muchas gracias. Le damos a la diputada las gracias por asistir y también la despedimos porque se va a tener que retirar, así que y regresa. Okay. Le damos un aplauso, por favor. Ahora les presento a la diputada local en la Ciudad de México, Valeria Cruz, y también le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Pues para mí es un gusto estar aquí. Yo quiero agradecer a la diputada Ana Francis por hacer posible ese tipo de estos foros para visibilizar lo que es la menstruación digna. Quiero agradecer a la Red Mundial de Jóvenes Políticos en la Ciudad de México, que estuve escuchando atenta la intervención y que llevan ya muchos avances, y eso da mucho gusto ver jóvenes interesadas y preocupadas y ocupadas en llevar a cabo todas estas acciones para seguir garantizando que las mujeres tengamos una menstruación digna. Pues de verdad que es de reconocerse y de admirarse. Nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México estamos haciendo lo que nos toca, y estamos en mayo pasado presentamos una serie de iniciativas junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar la menstruación digna y que la menstruación digna pueda ser un derecho, no un privilegio. En lo particular, yo presenté una iniciativa para garantizar la menstruación digna en los centros penitenciarios, y creo que son las mujeres más vulnerables, que están más abandonadas. Ya lo dijeron en la presentación, más del 60% de las mujeres que están en reclusión son abandonadas, son olvidadas, no tienen visitas. Entonces eso pues provoca que ellas no puedan tener acceso a una toalla sanitaria. Ya no hablemos de tampones ni de copas menstruales, solo hablemos de toallas sanitarias, que podría ser lo más barato, pero que no es lo más barato porque en los centros de reclusión no es un artículo de primera necesidad, por lo que su costo es elevadísimo. Entonces la menstruación se convierte en un privilegio porque no tienen acceso ni siquiera a una toalla sanitaria. Tienen que usar calcetines, algún trapo y cuando se tiene acceso a una toalla sanitaria, pues a lo mejor nada más es a una, ¿no? A una, y la tienen que cuidar, la tienen que conservar mucho tiempo, 48 horas, 24 horas. Y si la menstruación si estamos hablando de la menstruación de los primeros días, las mujeres sabemos que en los primeros días es cuando más sangre hay. Entonces, tener la sangre acumulada, tener una toalla por más de 48 horas generan infecciones, y si a eso le sumamos que no hay condiciones en los baños, en los sanitarios, que solamente tienen agua 2 veces al día, que no hay jabón, que no hay agua para asearse, pues estamos hablando de que para las mujeres en reclusión la menstruación es un privilegio, y la menstruación, en vez de tomarlo como algo normal que tiene que pasar, pues entonces para las mujeres en reclusión termina siendo un martirio, porque eso se puede transformar en alguna infección, y por eso nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México pues estamos legislando para que se pueda atender, se pueda dotar de toallas sanitarias, de tampones, de todos los insumos para que las mujeres puedan tener una menstruación digna, y eso no se les vuelva no perjudiquen su salud, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasa con una infección. Si las mujeres tienen una infección dentro, pues no hay tampoco medicamentos. Entonces se va agravando,
Y hay que pensar en estas mujeres, hay que pensar y hay que ocuparnos de las mujeres que están en reclusión, porque son unas mujeres que son más vulnerables incluso que las que estamos afuera. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de foros, vamos a impulsar las iniciativas que ya están en el Congreso, que ya fueron presentadas, y vamos a llegar hasta que se puedan concretar, ¿no? Porque una cosa es presentarlas, pero es un proceso del que nosotras vamos a estar al pendiente hasta que esta iniciativa pues se pueda llevar a cabo. O sea, se dictamine, perdón, ya está la presentación, se tiene que dictaminar y después nosotros tenemos que llevarla a cabo y tenemos que garantizar con el gobierno, pues que si ya es ley, se lleve a cabo por medio de Secretaría de Mujeres, el sistema penitenciario, que depende ahorita ya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces vamos a estar al pendiente. Enhorabuena para todas las jóvenes que están aquí, para todos ustedes que nos están acompañando, y vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Prosiguiendo con las intervenciones, doy la bienvenida también a Laura Gutiérrez Cruz, Coordinadora Estatal de Salud y Deportes por la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Cedo el uso de la palabra a Laura, Fátima y Alejandra, quienes nos hablarán acerca del proyecto Menstruación en las Calles. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Me alegra el día que el día de hoy nos hayamos reunido aquí para hablar de un tema sumamente importante, pero que también ha sido oculto por muchos años. Este proyecto nace tiempo atrás en la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Anteriormente hubo una chica que promovió este proyecto. Esa chica, pues, después, por diversas razones, deja este proyecto, deja la organización, entonces se queda a la deriva. Posteriormente, en la Coordinación Estatal de Salud y Deportes, e Igualdad de Género, posteriormente también se unió Agenda 2030 y muchas personas más, pues decidimos retomar este proyecto. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado. Creo que, viéndolo al menos desde mi perspectiva, que es la perspectiva de la salud, hay muchísimas cosas que no sabemos. Por ejemplo, a ver, me gustaría que levante la mano, ¿quién de ustedes sabe perfectamente qué es lo que sucede en el ciclo menstrual? El por qué sucede, el cómo sucede. Levante la mano. ¿Quién lo sabe bien? Sin miedo, sin miedo. Ok. De aquí solamente pude ver a 2 personas y el resto pues no lo sabemos. Entonces creo que esta es la prueba fiel de que hay un grave problema, que no sepamos qué es lo que sucede en algo biológico, algo que sucede mes con mes, algo que los hombres ven que pasan sus compañeras, pues creo que sí es un problema. Aunado a, como ya lo han mencionado, todas las infecciones que pueden surgir por no quiero decir un mal cuidado durante estos días, porque eso sería como culpar a la mujer cuando muchas veces no tiene otra opción. Entonces queremos visibilizarlo, queremos apoyar a todas estas mujeres que no tienen la posibilidad de comprar insumos menstruales, que no tienen la posibilidad de acercarse a un médico, a alguna institución que les brinde orientación. Entonces, también es muy importante que en este proyecto habemos varias personas. Creo que la perspectiva que tiene cada uno de nosotros es fundamental. Siempre hay que sumar esfuerzos. Sería un error si solamente se ve desde la perspectiva de género o se ve solamente desde la perspectiva de salud. Hay muchísimas vertientes, hay muchísimos ejes que podemos abordar desde este tema, entonces por ello es relevante que lo tomemos en cuenta. Les cuento. Cedo la palabra también a Stephanie Montserrat Ramírez Benítez. Gracias. Bueno, justamente como lo mencionaban las diputadas, aproximadamente 27 millones de mujeres están en situación de vulnerabilidad en México. Esto les limita justamente a ejercer una correcta, llamémosle, un correcto manejo, ¿no?, de su ciclo menstrual.
De igual forma, este porcentaje, estos 27 millones de mujeres, día a día tienen que decidir en qué invertir, si invertir realmente en sus alimentos, invertir realmente en otro tipo de productos. Entonces, la idea también es justamente, como lo mencionaba Laura, pues visibilizar, ¿no?, todas estas mujeres que día a día tienen que decidir realmente si llevar una correcta higiene menstrual o comer, por ejemplo, ¿no? De igual forma, aproximadamente el 16% de las niñas y adolescentes que cursan educación básica no saben realmente, no se les ha enseñado dentro de las instituciones educativas realmente cómo es que funciona la menstruación, ¿no? Derivado de estas cuestiones, pues es como nace Menstruación en las Calles, como ya lo mencionaban mis compañeras. El proyecto aproximadamente se remonta hace 3 años a nivel nacional. La coordinadora Sheila justamente lo encabeza. La idea justamente que tenemos de igual forma es que el proyecto sea permanente, si lo queremos ver así, que cada año mínimo justamente se haga la recolecta y la distribución del producto menstruante. De igual forma, 2 de los objetivos clave del proyecto inicialmente es la recolecta y la distribución. Posterior a ello viene la parte de la divulgación y la visibilización del problema. En esta segunda parte creemos que es factor clave justamente ya que interviene en sectores educativos. La idea en esta parte es que justamente se capacite a docentes o en todo caso a las y los alumnos de instituciones educativas para que conozcan del ciclo menstrual y lleven un correcto manejo de este, ¿no? De igual forma, se está manejando una meta estatal, al menos en esta primera ronda, que parte de la distribución. La distribución aproximadamente proyecta beneficiar a 600 mujeres, distribuidas en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Previamente se realizó un mapeo del porcentaje a distribuir. Cada coordinación nivel alcaldía obviamente va a llevar el control necesario para la correcta distribución del mismo producto. Muchas gracias, Fanny. Cedo de igual manera la palabra a Alejandra Cruz Reyes. Bueno, creo que sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como ya lo mencionaban mis compañeras, las diputadas, creo que a nivel estatal, incluso a nivel nacional, se han presentado como diferentes problemas y, bueno, acciones respecto a la menstruación. Ahorita lo mencionaba mi compañera Fanny, que mencionaba acerca de las etapas de lo que es menstruación en las calles por la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Al principio, también como lo mencionaba Lau, existen como diferentes perspectivas. Podemos ir directamente a hacer actividades y recolecciones con algunas alcaldías y que se quede ahí para posteriormente la distribución. Sin embargo, le metimos un poquito más de esta perspectiva de llegar al sector público, también al sector privado, porque de esto se compone absolutamente todo el Estado. Creo que tanto el sector público, todas las empresas, porque también nos hemos acercado a empresas pidiendo su apoyo, pidiendo completamente las donaciones para este proyecto, ya que podíamos hacer algo muy pequeño o podíamos hacer algo muy grande. La idea aquí es principalmente recaudar, pero también educar. Existen tan solo en la Ciudad de México muchísimos puntos, teniendo en cuenta casas de transición, refugios, zonas donde llegan migrantes. Creo que existen muchísimas variedades, también como lo mencionaba la diputada Valeria, las personas que están privadas de su libertad. Me parece importante y también agradezco muchísimo a las diputadas que se encuentran el día de hoy por esta parte de tener su presencia, abrir espacios y también en el tema de las donaciones. Creo que en este punto todos estamos para ayudar, a nadie creo que le sobra muchísimo de su tiempo, no le sobra muchísimo dinero, pero creo que si no ayuda a nadie, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, los invito abiertamente a participar. Ya mencionaron las etapas, posteriormente también manejamos algún estereotipo, algún prototipo más bien, acerca de los puntos rojos, y esto va pues dirigido a las escuelas donde se encuentran en zonas un poco más vulneradas.
Entonces, los invito abiertamente que sigan compartiendo, que estén al tanto de lo que es menstruación en las calles por las redes y pues también que lo puedan compartir y para recibir sus donaciones, que también es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Es así que cedo la palabra a Fátima García Ballesteros. Muchas gracias, Jimé. Pues bueno, yo la verdad es que seré muy breve. Tanto nuestra coordinadora de salud, nuestra coordinadora de igualdad de género y nuestra subcoordinadora de igualdad de género ya han hablado bastante de este proyecto y bueno, como se los mencionaba en un principio, pues bueno, estas dos estructuras son las encargadas de llevar a bien este gran proyecto en la Ciudad de México y justamente como mencionaba Ale, pudimos como equipo, como estructura, haber seguido una línea que ya veníamos trabajando a lo largo de este proyecto a nivel nacional, como bien ya lo mencionó Fanny, pero en la Ciudad de México quisimos hacerlo un poco más ambicioso, no solamente ponernos una meta más alta, sino precisamente englobar esta transdisciplina que incluso nos marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Justo como lo mencionaba, no solamente vamos evocados a cumplir el ODS 3 de la salud y el bienestar de la mano del 10 para reducir desigualdades, sino que también esta mezcla y esta interdisciplina que buscamos hacer, pues también justamente va de la parte de educar, para en ese sentido pues estar trabajando de esa manera con el ODS número 4, la educación de calidad. Entonces me queda más que mencionarles que bueno, estén muy pendientes de las redes oficiales de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México, como de igual forma lo mencionaba, pues con este proyecto iremos cerrando de la mejor manera este año 2023 e iniciaremos de una forma extraordinaria el 2024. Sepan que también es un proyecto que ha estado un poco sobre la línea y sobre el trabajo a lo largo de casi ya 2 años. Entonces justamente también el poder juntar a sectores de la sociedad civil, desde luego el sector privado, el sector académico y pues bueno, hoy tenemos la prueba también de poder acercarnos a los gobiernos y para lo cual pues nuevamente agradezco a las diputadas tanto por su presencia el día de hoy como por la apertura del espacio siempre para la Red Mundial de Jóvenes Políticos y a su vez pues bueno, poder tener estos espacios de diálogos con las y los jóvenes que es sumamente relevante. Entonces pues agradecerles nuevamente por la apertura de los espacios y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Dicho lo anterior, daremos un breve receso de 10 minutos. Pueden salir al coffee break, está saliendo a mano derecha y nos vemos aquí en 10 minutos. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Les invito a pasar a las personas que faltan al foro. Bueno, continuando, damos así por aperturado el conversatorio Menstruación digna, derecho o privilegio, empezando por el tema de salud menstrual, con el fin de informar a las personas menstruantes y no menstruantes acerca del tema. Para ello, invito a la Coordinadora Estatal de Salud y Deportes en la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México, Laura Gutiérrez Cruz, a aperturar este conversatorio. Un aplauso, por favor.
Muchas gracias por la presentación. Bueno, me gustaría mencionar este tema, haciendo un preámbulo sobre el tema de la salud. Me gustaría primero hablar un poquito sobre cómo sucede este proceso, desde el momento desde que estamos en la pancita de nuestras mamás, formándonos, hasta el momento en el que llega la menstruación. Para de ahí partir con todos los demás temas que vienen ya cuando está presente la menstruación. Entonces, pues bueno, cuando nosotros estamos en el cuerpo de nuestra mamá formándonos, pues también se empiezan a formar todas estas, el aparato reproductor. Esto incluye los ovarios, y en los ovarios hay unas estructuras, unas pequeñas células que van creciendo. Estas células se llaman ovocitos, a lo que nosotros nos han hecho creer que se llaman óvulos. Eso es incorrecto, nada más ahí como un breviario cultural. Estos ovocitos crecen desde que estamos en la pancita de nuestra mamá, pero se quedan como si estuvieran congelados, dejan de crecer. Entonces nacemos, esos ovocitos siguen congelados, por así decirlo, hasta que llegamos a la adolescencia. Ya que estamos en la adolescencia, bueno, en la pubertad, por estímulo hormonal, comienzan a crecer nuevamente, pero comienza a crecer de a uno por uno. Entonces, este que crece es el que es liberado del óvulo y empieza a recorrer las tubas uterinas. A la par, por estímulo hormonal, comienza a crecer la pared más interna del útero a manera de preparación para que el ovocito, mejor dicho, pueda ser fecundado y ahí se puede implantar ese nuevo bebé. Entonces, cuando no hay una fecundación, el cuerpo libera el ovocito y además libera esa capa interna del cuerpo que creció para que ahí se implantara. Entonces, ¿por qué sangramos? Pues bueno, esa capa interna que creció se empieza a desgarrar. Entonces, pues es obvio que si una parte de su cuerpo se desgarra, se desprende de ustedes, va a sangrar. Entonces, es por eso que existe ese sangrado, porque se está cayendo una parte interna de nuestro útero. Entonces, obviamente después de esto ocurren procesos de cicatrización y muchísimos procesos más. Ahora, lo que mencionaban de las toallas sanitarias, también es importante que se pueda cambiar constantemente una toalla sanitaria y sobre todo un tampón. ¿Por qué? Porque hay bacterias que crecen con aire y sin aire. Entonces, dependiendo del tipo de bacteria, el estar en un medio húmedo, como es una toalla femenina o un tampón, va a promover que crezca. Si empiezan a crecer las bacterias, va a haber una infección. Entonces, como les acabo de mencionar, que la parte interna del útero se empieza a desprender, pues va a quedar como que una parte muy expuesta. Por ahí pueden entrar las bacterias se diseminan a todo el cuerpo y puede dar un cuadro grave. Ahora, con esto no las quiero espantar, no es como que ya en su periodo menstrual van a tener una infección o algo así, no. Solamente pues les quiero como explicar un poquito el por qué sucede esto. Obviamente es un proceso mucho más complejo, pero esto es como en pocas palabras. Ahora, me gustaría escuchar la perspectiva de ustedes, tanto de hombres como mujeres, si alguna vez han tenido alguna duda sobre su proceso, si alguna vez se acercaron a preguntarle a alguien el qué pasaba y le supieron decir o no le supieron decir, o ni siquiera intentaron decirles, les dijeron que eso era algo incorrecto. También me gustaría escuchar si han sabido de alguna compañera que tuvo alguna infección a causa de esto, cómo lo vivió, si la atendieron, no la atendieron. Me gustaría escucharlos. Como tal es un tema complicado, bueno, quizás no complicado, pero algo de lo que no es tan común hablar. Evitamos hacer como ese tipo de llamada de atención para que, pues ahora sí que evitar la incomodidad que genera. Pero sí, obviamente, como todos, yo sí tengo más o menos, no he investigado mucho sobre el tema, pero sí tengo ahí más o menos la noción, igual recapitulando con lo que nos acabas de decir, pero sí, yo creo que también muchos hombres, por eso es lo que pasa,
que no queremos preguntar, más que nada por la incomodidad, porque si no existe como esa cultura de hablar de ese tipo de temas. Entonces, pues bueno, está bien que pues estímulos como estos sean buenos para normalizar un poco más este tema. Ok, y bueno, pregunta para ti mismo. ¿Alguna vez intentaste buscar en internet o algo por el estilo? Sí, claro. Buscas videos en internet justamente educativos, pero bueno, yo lo hice cuando tenía la edad de 13, 14 años, porque yo creo que fue cuando ahí más empezó a sonar de que las compañeritas y así, de que, no, ¿sabes qué? Ya empiezo a tener mi periodo. Y es como de, ¿qué es eso? Y fue cuando yo lo busqué, pero pues, obviamente también al hombre le da como pena preguntar qué es eso, entonces por eso yo de igual manera lo busqué en internet y me aparecieron los datos, pero pues de ahí ya como que no he investigado más al respecto. Ok, bueno, de esto que mencionas también algo que me parece importante es de la búsqueda en internet, ¿no? Creo que también muchas veces podemos buscar algo, pero salen términos muy extraños, ¿no? Así como los nombres de las hormonas y quién sabe qué cosa será eso, ¿no? O sea, sale lo mismo porque igual no entendemos. Entonces, a ver, ¿querías mencionar algo? Dentro de lo que dijeron, como de lo que dijiste de como anécdotas o de cosas que hubieran pasado con infecciones, en mi familia hay una historia como de hace 5 generaciones, así que era como, bueno, por línea de mujeres, que era como históricamente la excusa que tenía como mi familia para hablar de la menstruación, aunque fuera tabú. Y era una mujer que pues justo menstruó y ella no sabía qué era porque nunca la familia le habían explicado y se acercó al cura. Y el cura le dijo que era una cosa del diablo y que estaba muy mal y ella descubrió que si se ponía como hielo frío se le cortaba. Entonces ella empezó a hacerlo como recurrentemente cada vez que menstruaba y al final pues eso generó una infección y muchos problemas y ella falleció. Y entonces es como la historia que siempre se contaba en mi familia de por qué era como importante hablarlo, ¿no? Y que se supiera. Sí, igual que bueno que mencionas esto, porque igual muchas veces por desconocimiento podemos caer en remedios caseros, en lo que nos dice la vecina, en lo que a nosotros se nos ocurre. Puede funcionarnos, a lo mejor un poquito, pero no es muchas veces lo mejor. Entonces, creo que también sería bueno invitarlas a ustedes, tanto mujeres como hombres, a ser personas aliadas de las personas menstruantes, que si ustedes saben de alguien que tiene dudas, pues lo pueden acompañar, lo pueden orientar con quién puede acercarse, con un médico, alguien experto que le pueda resolver sus dudas. Y pues también te agradezco que menciones este caso porque también creo que puede ayudarnos a sensibilizar demasiado. Muchas gracias. Buenas tardes, más que nada, yo soy su servidor Joel Pablo Mesa Pérez, presidente de la Red Nacional de Negocios, y me sumo a lo que comentaban las diputadas precisamente, a que cuando me pasó también, cuando platicaban en la escuela precisamente de estos temas, a nosotros nos sacaban del aula, y eso es real, ¿no? Esto es concurrentemente siempre lo que pasa, ¿no? A lo que voy es de que esta mala información, esta información que de alguna manera siempre no se lo digas, no lo platiques a tu hermano, o no se lo platiques a tu papá, o esta mala información que de alguna manera pues nos dejan nuestras familias, ya se tiene que romper. Tenemos que romper esos paradigmas y tenemos que tener más estos foros porque al fin del día es mucha ayuda. Esto es mucha ayuda para toda la gente que está afuera, mucha gente que como todavía yo me siento ignorante en este tema, tenemos que seguir trabajándolo. Eso es todo, gracias. Sí, y pues qué bueno que cada día más hombres se incluyan en estos foros porque es bueno reconocer que desconocemos de determinado tema, porque si mencionamos el problema, pues lo reconocemos, sabemos que existe y así podemos actuar. Entonces, pues qué bueno que te hayas integrado el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Ángel. Yo sí tengo una pregunta porque, bueno, más que informarnos, más que saber del tema, ¿cuál es el papel? Bueno, no el rol, ¿cuál es el papel del hombre cuando estamos en estas cuestiones estamos con nuestras compañeras o las personas menstruantes? Porque normalmente tendemos a decir,
tómate una pastilla y ya, hasta es meme, ya es un tabú ahí muy frecuente. ¿Cuál es el papel que tenemos que tomar los hombres al no hacer una compañía, sino qué otras actividades podemos hacer más que informarnos? Por eso, para evitar justamente la palabra tómate una pastilla. Sí. Sí, de hecho es también interesante porque sí he visto los memes, ¿no? Que el novio le dice tómate una pastilla y la mujer se enoja, ¿no? ¿Cómo me dice solamente esto? Pues creo que también esto depende mucho de la sociedad, ¿no? De lo que le han dicho al hombre, que el hombre pues no es su problema, no puede hacer nada, cuando pues claramente no es así. Creo que el hecho de que, creo que todos deberíamos de partir en cualquier situación con una pregunta que es ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Si queremos ayudar a alguien, pues creo que primero tenemos que escuchar. Si esa persona me dice, pues, me duele algo, quiero que me hagas compañía, o sea, creo que la mujer te puede, bueno, la persona menstruante te puede ir indicando sobre qué es lo que necesita, y si te llega a pedir algo que tú desconoces, algo que no está en tu poder, creo que tú podrías apoyar investigando con quién se puede acercar. Si tú tienes amigos médicos, la puedes invitar con ellos. Si te dice que la acompañes a comprar determinada cosa, lo puedes hacer. Pero creo que sí, todo tiene que partir desde la pregunta del ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? También es importante mencionar que no somos adivinos, ¿no? También es importante aquí mencionar lo de la comunicación asertiva, porque muchas veces también decimos como, no te voy a decir lo que ocupo, quiero que nazca de ti, pero también cómo espero que nazca algo de alguien si yo no se lo comunico. Entonces creo que también es importante esto. Sí, claro. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de la heterosexualidad, que es, yo trabajo mucho el tema del amor romántico en función de ser una de las partes que componen la violencia de género, que puede derivar hasta incluso el feminicidio, ¿no? Pero todo se gesta, o buena parte del problema se gesta en la idea que tenemos del amor, como propiedad, como celos, como etcétera, ¿no? Y hay una parte que he venido observando sobre el asunto del vínculo heterosexual, que es el desconocimiento entre las personas. Es decir, lo que se va gestando, digamos, en las infancias, en las adolescencias, etcétera, cuando vas construyendo tu personalidad, tu posición frente al mundo, y etcétera, y en mucho solemos agruparnos los hombres con hombres y las mujeres con mujeres, y nos contamos un montón de cosas y nos preguntamos cosas, etcétera. Y luego, justo hablo por eso como de las relaciones heterosexuales, pues empieza por un lado la presión de género para los señores, para los chamacos, para que empiecen a coleccionar muchachas, ¿no? Y la presión de género para las muchachas, estoy siendo muy esquemática, permítanme serlo, y la presión de género para las muchachas para que traigan el vestido de novia en la mochila, ¿no? Y hay como estas dos presiones, y entonces pues se construyen unas relaciones horrorosas, porque si la presión social sobre las mujeres es cásate como sea mañana, porque si no, no vales, y la presión para los muchachos es huye, pero como vas, pélate porque te pescan. Entonces, pues ahí es donde yo digo, qué rara es la heterosexualidad, pues, porque las educaciones culturales para ambas cosas. Pero bueno, a partir, digamos, de, insisto, permítanme ser muy esquemática, una de las cosas que sí observo y que se va viendo a lo largo de los años es que no se conocen, es que hombres y mujeres no nos conocemos y no desarrollamos relaciones de intimidad. ¿A qué me refiero relaciones de intimidad? No a tener relaciones sexuales, sino a conocernos, a preguntarnos quiénes somos. Uno de mis mayores disfrutes siendo lesbiana es que puedo tener como muy buenos amigos, hombres heterosexuales, y como no hay esta obligación de la atención sexual, ¿no? O sea, es decir, no me tienen que galanear ni les tengo que coquetear, que es un poco el mandato social, entonces les pregunto cosas desde ¿qué se siente tener testículos? ¿Me explico? ¿Dónde los guardas? ¿Dónde los acomodas? ¿Cómo se lavan? ¿Qué es? Porque pues no me he estado cerca de muchos testículos en la vida, ¿me explico? Entonces tengo curiosidad real de saber qué hacen los señores y las personas con pene, con su pene. ¿Qué hacen? Si es mejor con circuncisión o sin circuncisión, o qué implica, duele, no duele, alguna vez les duele el huevo, no les duele, ¿por qué? ¿Me explico?
Y entonces me acerco con verdadera curiosidad y tengo esas conversaciones y nos la pasamos bomba. Obviamente tienes que tener esas conversaciones con personas que establezcas esa relación de confianza. No es como que llego y les digo, ¿y tu huevo qué? Pues no, ¿no? O sea, pero entonces pensaba yo en esto que decías y ¿qué pasa si tenemos esas conversaciones, ¿no? Así de, ¿qué sientes? ¿Qué te duele? ¿Cómo se siente que estés menstruando? ¿No? O sea, ¿sientes sueño? ¿Sientes mal humor? ¿Es cierto que sientes mal humor? ¿O qué sientes? Pues, ¿no? Con genuina curiosidad. Como cuando le preguntas a tu cualquier amistad que dice, me duele acá, ¿qué sientes? ¿No? En fin, como, o sea, ¿qué se siente? ¿Quién eres? No sé qué. ¿Te da pena mancharte? ¿No te da pena? ¿Cargas con una falda extra o no? ¿Cargas con ropa interior extra o no? Genuina curiosidad. Y yo pienso que si de las cosas me parece que es el cambio cultural necesario en las relaciones entre hombres y mujeres, y permítanme ser esquemática y binaria para esta explicación, pensando solamente en un asunto de romper justamente estas barreras de género, y yo creo que vamos a tener muchas mejores relaciones, pues. Todas las personas, aunque yo sea lesbiana, pues me tengo que relacionar con mi hijo, que tiene 15 años. Y claro, pues sí he tenido que averiguar cómo se rasura la gente, porque yo crecí entre puras mujeres, entonces ni idea. Entonces le pedí a un amigo barbón, le dije, hazme un tutorial, güey, porque le tengo que enseñar a este señor cómo se va a rasurar. Y me grabó un mensaje de audio increíble de que si el rastrillo, pero la rasuradora, pero la barba de candado, pero no sé. Y ya, se lo puse a mi hijo, ¿me explico? O sea, pues con genuina curiosidad hacia los cuerpos distintos, cualquiera que este sea. Yo creo que eso nos va a dar una posibilidad relacional mucho más abierta, mucho más relajada, mucho más ligera. Y ya, y si en este grupo de personas a una le está bajando y mancha o lo que sea, o está de un mal humor, o le duele o no sé qué, pues le arrimas a lo mejor una cobijita, le arrimas un tecito de manzanilla, un té de orégano, que sabe de la fregada, pero, ¿me explico? Pero ya sabes, y ya, pues, ¿no? Pero eso me parece, romper estos estereotipos con genuina curiosidad. Bueno, teniendo en cuenta los bloques pasados, coincidimos con las diputadas y compañeras acerca de que tanto los productos de higiene menstrual son libertades que están en manos de unas pocas personas y realmente es un privilegio y no un derecho para todas las mujeres menstruantes. Con esto cedo la palabra a Fanny, por favor. Sí, bueno, posterior a lo que nos comenta esta Lau, que me resulta muy importante, yo quisiera aperturar un poco el tema respecto a las acciones afirmativas que se han justamente dado sobre esta línea. Creo que anteriormente ya nos contaba un poco de ello Anaí, también algunas diputadas que estaban por acá presentes. Creo que al día de hoy, pues justamente como lo mencionaban, se han hecho varios cambios, como la deducción del IVA, como lo comentaban ahí, y varios cambios que sí han impactado justamente en el acceso o para que las personas tengan este acceso a los productos menstruantes. Creo que de parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, pues justamente tenemos acciones concretas, como lo es justamente pues, el inicio de este proyecto. Creo que justo el factor clave es lo de los espacios educativos. Creo que para transformar, pues una gran vertiente es educar, ¿no? Como educar para transformar. Entonces, me gustaría también, pues justo escuchar la intervención de la diputada Ana Francis respecto a las acciones afirmativas en las cuales se puede seguir trabajando y que nos comparta un poco sobre las que ya se han trabajado anteriormente. Claro, ya con esto ahora sí que, y ya con esta me despido, que tengo que conectarme a sesión de comisiones. Varias cosas que hemos venido trabajando que es importante que sepan. De las iniciativas que hemos venido trabajando para el asunto del acceso a los productos, hay una que estamos proponiendo que no va a pasar pronto, o sea, no se va a jugar para el presupuesto del año que entra, pero esperemos poderla aprobar el año que entra para que juegue en la que sigue,
que es meter un cachito más en mi beca para empezar. Ustedes saben, las personas desde preescolar hasta tercero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México tienen una beca mensual, un apoyo mensual de cerca de 600 pesos, si mal no recuerdo. Entonces ahí el asunto sería agregarle en el periodo de la secundaria a las mujeres y personas menstruantes 70 pesitos extras, es el cálculo que hicimos, para que puedan tener acceso a productos de gestión menstrual. ¿Por qué darle el dinero a la gente y no tener productos en las escuelas, etcétera? Uno, porque los contratos de ¿cómo se llama?, de compra de productos concentrados, etcétera, una sola marca, etcétera, tienen sus intereses económicos, pues, ¿no? Por eso han visto que desde la Cuarta Transformación mucho se piensa en darle el dinero a la gente para que la gente, junto con el gobierno, use y administre el presupuesto, es decir, todos los apoyos son también una coadministración del presupuesto por parte de la gente, que la gente sabe perfectamente qué hacer con el dinero, ¿no? Mucho más que de pronto toda la triangulación que tiene que ver con productos de forma concentrada y etcétera. Por eso, digamos, estamos planteando este primer saque, ¿no? Y esperemos lograr, todavía no, el asunto que luego no se comprende con el presupuesto es que, pues es como Bartola, o sea, tú tienes 2 pesitos, entonces si le sumas acá, pues le restas acá, ¿no? Entonces, esos equilibrios luego son muy delicados porque pues hay una cantidad de deficiencias de muchos lados. Les pongo un ejemplo muy sencillo con respecto al presupuesto. Para el presupuesto que estamos por discutir este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, la propuesta que viene desde Jefatura de Gobierno, hay un impulso importante a vivienda. Uno, porque hay un rezago súper fuerte de cuando el sismo del 17, porque todo el dinero de la reconstrucción se lo robó el gobierno de Mancera. Varios personajes ahí impresentables se robaron un montón del dinero que había para la reconstrucción ¿no? Entonces se ha tenido que suplir, digamos, ese recurso pues con recursos propios de la ciudad. 2, bueno, obviamente saben que pasamos 2 años por pandemia con ingresos muy, muy limitados, pues, ¿no? Y hay otro impulso muy importante a lo que tiene que ver con seguridad, que seguimos teniendo, si bien los delitos de alto impacto y prácticamente todos los delitos en la ciudad han bajado a más de la mitad, pues todavía tenemos mucho que hacer en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, siempre es importante como ir viendo los tiempos y a veces las urgencias más que las necesidades estructurales, ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a seguir planteando. Otra que estamos proponiendo, que es a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, es que cambie la Constitución y se incluya la gestión menstrual como un derecho. Y eso sería muy útil porque digamos que la Constitución pues es la ley madre, pues, ¿no? Y ya de ahí, si es un derecho, significa que el Estado tiene que garantizarlo. Y por lo tanto tendría que garantizarla en todos los espacios y en todas las leyes y etcétera. Y esa la verdad es que ha sido difícil. La presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales la preside un compañero panista, el diputado Garrido, y el otro día que le pregunté cómo iba el dictamen, me dijo, no, ni lo tengo pensado, ni visto, ni nada. Así. Entonces, bueno, vamos a cambiar de ruta legislativa, vamos a volver a meter la iniciativa, ¿no? Para, en fin, justo cuando pasa eso, hay unas otras rutas que esperemos que nos den tiempo, pero me parece importante informarles, porque pues sí es bueno saber, ¿no? Luego de los caminos legislativos, ahora sí que los caminos legislativos no son como yo pensaba. Y terminar nada más con una reflexión que me gustaría dejarles con respecto al cambio cultural hacia el que habría que ir. Como por ahí de los 35 años, yo tengo 50, me topé con un artículo de unas españolas feministas de una otra educación para la menstruación. Me pareció muy interesante. Entonces, de las cosas que planteaban justamente era hacer esto, ¿cómo haces el diagrama del ciclo? ¿Así? Calendario lunar. Calendario lunar. Bueno, entonces pues yo me hice mi cuadernito, ¿no? Mi calendario lunar, que es pues el día 1, que es el día que me baja, cómo estoy de mis emociones, cómo me siento físicamente, etcétera, etcétera. Y así le fui haciendo. Mis ciclos generalmente eran de 33, 35 días. Cosa que me tardé como
O sea, yo pensé que estaba rota por dentro hasta como los 31 que una ginecóloga me dijo, no, güey, no todos los ciclos son de 28 días, el tuyo es de 33, 35 días, relájate, todo está bien, nada más tienes el ciclo más amplio. Y dije, ¿cómo? Sí, porque, no, o sea, en efecto falta información, pero me pasé varios años de infierno ginecológico, ya les contaré otro día, pero luego la violencia obstétrica sí está perra. Entonces, yo me hice mi cuadernito, entonces el día 1 del no sé qué, y fui encontrando cosas fantásticas. Y encontré, por ejemplo, que el día previo a que me bajara, yo le llamé la noche de la verdad, porque tenía una especie de estado hormonal emocional como de mucha lucidez. Esto que se conoce como el síndrome premenstrual, etcétera, un poco como yo lo definiría que le pasó a este cuerpo, es que yo sabía la verdad sobre las cosas que no me estaban gustando, sobre las cosas de mi vida que me molestaban. Y este estado hormonal lo que hacía es que no tenía yo los filtros para hacerme güey. ¿Me explico? ¿Qué son los filtros que luego nos ponemos el resto del mes? Pues para convivir, porque si no, luego hay veces que hay cosas de tu vida que no te gustan, pero no puedes hacer nada de forma inmediata, ¿no? Entonces yo encontré en eran 1 o 2 noches de la verdad, que era muy buen momento para poner atención a lo que me estaba pasando, a lo que me estaba enojando y anotarlo. Y yo ponía, a mí me encanija esto y lo otro, no sé qué, y esto ya no lo soporto, no sé qué. Y luego ya venían los días de la menstruación, no sé qué, ya saben, un par de días con un montón de flujo, días 3 y 4 ya más o menos relajados, no sé qué. Y luego venían unos días de energía, así unos 6 o 7 días de una energía que era de agárrense porque viene Wonder Woman. Y entonces yo me organizaba en mi calendario, como toda la vida fui freelance, como esos días es donde tengo que trabajar al tiro, donde tengo que planificar cosas, donde tengo que proyectar cosas, no sé qué, porque traigo toda la onda. En fin, y otras características que fui encontrando en mi ciclo. Y entonces eso me permitió hacerme a mí, en mi forma de vida que me lo permitía, pues justamente disponerme. Entonces, la noche de la verdad no era buena idea hablar con nadie, pero después sí, pero sí era buena idea anotar lo que me estaba pasando, para después, en todo caso, tomar acción sobre eso, etc. Lo que les quiero decir con esto es que, pues lo que a mí me pasaba era lo que a mí me pasaba, pero saber lo que a una le pasa es súper útil. Y lo empecé a vivir literal como un superpoder. Empecé a relacionarme con mis estados hormonales de mucha mejor manera. Entonces, si tú sabes que 2 días al mes tienes una lucidez perra y que 7 días al mes tienes una energía de Superman, ¿me explico? Puedes hacer un montón de cosas con eso. Y así fui descubriendo un montón de cosas. Otro día les cuento los descubrimientos de la menopausia, que es en donde estoy ahora, que es otro viaje, pues, ¿no? Pero el punto, y a donde quiero llegar, y ya con esto cierro, es que nos han vendido que la norma de ser humano es la masculina y por lo tanto todo aquello que se salga de está equivocado y entonces hay que esconderlo, hay que ocultarlo, hay que no conocerlo, hay que taparlo, hay que envolverlo en periódico, como cuando yo era niña e iba a comprar mis toallas sanitarias y te las envolvían en periódico para que no se viera, pues, ¿no? Entonces, a las personas que tenemos ovarios, vagina, etcétera, etcétera, que tenemos estos cuerpos, nos pasan hormonalmente un montón de cosas. Buenas o malas, nos pasan y son un viaje. Y si las vivimos desde el autoconocimiento, es el mejor viaje de la vida. Pues, ¿no? ¿Qué les pasa hormonalmente a los señores? No tengo la más remota, bueno, sí sé más o menos porque ya ven que soy preguntona y mi hijo está haciendo una gran, pues eso, una gran lección de observación, ¿no? Luego ves así de, ay, ahí viene la testosterona, ay, ¿no? Porque además en la adolescencia los baños hormonales son un viaje, pues, ¿no? Entonces como papá, como mamá, pues los ves venir y dices, corre, y te escondes, y ya luego platicas, ¿no? Pero, entonces, lo que les quiero decir es eso, las hormonas de los cuerpos de las mujeres y las personas menstruantes no están equivocadas, nada más no están en la norma médica. Como las mujeres no estamos en la norma del mundo, se llama patriarcado. El mundo está construido como si todos los cuerpos, o como si la regla general fuera la de un cuerpo con pene. Y eso está equivocado.
Entonces, pues hay que mirarlo desde ahí, ¿no? Completar la información al mundo para que justamente pues sea un mundo más armónico. Gracias. Y me despido porque voy a comisión. Bueno, hacemos una breve interrupción. Les pido a todos los presentes pasen por favor al frente para hacer la toma oficial de la foto antes de que se retire, por favor, la diputada. Gracias. Acá, ¿no? Únicamente para terminar, agradecemos nuevamente a todas las diputadas que estuvieron, también a los presentes, las presentes, y también los invitamos a seguir al pendiente de las redes sociales de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México, principalmente para seguir con las demás actividades que se harán respecto a las donaciones. Muchas gracias por su asistencia y aquí cerramos.